La psicoacústica obviamente se empezó a desarrollar también hacia la ingeniería del sonido. ¿Qué es la ingeniería del sonido o qué es un ingeniero del sonido? Pues un ingeniero del sonido es el que diseña un sistema de altavoces, amplificadores, microfonía y toda una serie de equipamiento para que en un recinto X se escuche adecuadamente lo que se va a interpretar. Entonces, obviamente, el teatro clavijero tiene ciertas características de construcción, ¿sí? Ojo, que ahí empieza a intervenir otra acústica, la acústica arquitectónica, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver? Pues porque precisamente el que desarrolla la ingeniería del sonido tiene que saber qué factores tiene de cómo se va a propagar el sonido, cómo se va a dosificar el sonido, qué potencia necesita, la potencia, cuántas bocinas, cuántos amplificadores, qué tipo de amplificadores, qué tipo de bocinas, en qué frecuencias. ¿Por qué? Porque hay un estudio que se hace, un estudio acústico, donde hay un aparato que emite un sonido y hay un aparato que está haciendo una medición, y ese sonido, el aparato que lo recibe, recibe la respuesta del sonido que se emitió, va matando ciertos aspectos que los vamos a ir analizando, que son las reverberaciones, que son los rebotes, las vibraciones, la direccionalidad, la absorción, la no absorción, la velocidad, que tiene que ver con los cuerpos que absorben y cuerpos que no absorben. Y toda esta situación se va estudiando, también obviamente el tamaño, porque no es lo mismo el Estadio Azteca que el Iztacalahueque, son tamaños totalmente diferentes. Entonces el ingeniero de audio tiene que hacer una serie de mediciones y una serie de predicciones de cómo se va a comportar el sonido en el Estadio Azteca con ciertas dimensiones, con ciertas características, que en el Estadio Luis Iztacalahueque con otras dimensiones, con otras características de construcción. ¿Sí me están entendiendo? Sí. No es lo mismo el teatro clavijero que el teatro Fernando Gutiérrez Barrios, porque fueron construidos primero en épocas diferentes, ¿sí? O el teatro de la Reforma o el Foro Boca, pero fueron construidos para objetivos diferentes, ¿sí? O la Chacna de Jalapa, toda esta serie de construcciones que se están haciendo en Jalapa, la sala Chacna, que es una sala para música, o el Foro Boca, que son salas para música. Por eso tienen esa construcción, por eso los espectáculos teatrales propiamente no funcionan adecuadamente ahí, porque no fue hecho para teatro, ni para danza, ni para otro tipo de eventos. Fue exclusivamente diseñado y construido para orquestas sinfónicas de música clásica, no para rock, no para salsa,
acústica arquitectónica. Y por eso son la psicoacústica y la acústica arquitectónica las más importantes en lo que vamos a desarrollar y en lo que tiene que ver con nuestra formación artística en interno. Hay muchas otras, hay la acústica biométrica, hay la acústica y la acústica del gato y la acústica del perro y la acústica que realmente, perdón, no somos veterinarios ni vamos a despreciar todo eso. Los que tengan gatos y perros o todo un animalito la mascota, pues ya tendrá otras intereses que puedes estudiar y organizar en internet. Pero para nosotros lo vamos a despreciar. También porque ¿por qué lo vamos a despreciar? Porque el espectro que tenemos en el sentido del oído, ya lo mencioné la vez pasada, tenemos desde los 20 Hz, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, ¿sí? Nada más por cagar. Y ese espectro auditivo que nosotros tenemos es diferente en los murciélagos, por ejemplo, es diferente en las ballenas, por ejemplo, es diferente en los gatos, en los perros, en los ratones y en muchos otros animales. El que nosotros percibamos de los 20 a los 20.000 no quiere decir que no existan nosotros, ¿sí? No los percibimos, pero existen. Están los ultrasonidos, que son por arriba de los 20.000 Hz, y los infrasonidos, que son por abajo de los 20 Hz. Es como lo que estaba diciendo hace rato del ejemplo de los animales. Pero hay silbatos para perro que efectivamente el humano no escucha nada, pero el perro para él es como si estuvieras pasando una pizarra poniendo tus uñas en el carne. Igual las ballenas y muchos animales marinos se comunican con frecuencias muy bajas que nosotros no percibimos. O los elefantes, por ejemplo, los elefantes emiten sus sonidos guturales, sus sonidos de su construcción, de su física anatomía, emiten sonidos que no podemos percibir, pero como son frecuencias muy bajas, viajan a distancias. Está comprobado que los elefantes se comunican hasta a 50 kilómetros. O sea, que imagínense que nosotros nos podamos hablar con nuestros amigos que viven en Córdoba, nomás hablar. Imposible, ¿no? Imposible. Insisto, esto no quiere decir que no exista. Ojo, simplemente que igual como no lo percibimos, no vamos a descartar. O sea, no es el interés del estudio. Del ser humano en general. En el caso de las formantes, que antes dije, toda la parte, igual las relaciones que son bien importantes en cuanto a lo que ya analizamos de la teoría de frecuencia, etc. Hay similitudes muy específicas. Por ejemplo, ¿cuál sería la psicoacústica? La relación con las frecuencias, con la amplitud. A ver, por acá se quedó más claro. Básicamente, si es altura o bajo, pues tenemos relacionar psicológicamente un sonido alto con algo que se va a Pero ¿cómo está relacionada la frecuencia con la frecuencia? A ver. Si la frecuencia es mayor, se supone que son los ciclos que en el sonido hay más pausas y eso hace que sea más agudo, y si la frecuencia es menor, Pero al ser agudo, ¿cómo se denomina cuando es agudo o grave? tono. Exactamente. Frecuencia es no es igual, pero es lo similar al tono o lo equivalente al tono, ¿sí? Entonces, un tono agudo es una frecuencia alta, un tono grave es una frecuencia baja. ¿De qué nos sirve este conocimiento a la hora de conocer el sonido?
Amplitud tiene que ver con sonoridad y con volumen. ¿Sí? El volumen. Bien, la amplitud, acordémonos que lo vimos en las gráficas la semana anterior. Cuando una amplitud de una onda es más pronunciada, quiere tener una referencia a más amplitud, más volumen, más ganancia. Ahí voy para allá otra palabrita. En la parte ya del sonido propiamente y en la parte del control del sonido, que ya lo vamos a ver cuando tengamos esta consola justamente a partir del segundo mes, lo vemos claro, todo esto lo vemos práctico con una consola. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, pero ya con una consola, la ganancia es lo que percibe la consola de fuerte, por lo que tenemos que subirle para que sea más fuerte. ¿A qué se refiere esto? ¿Tiene más ganancia? ¿Necesita algo? La ganancia tiene que ver cómo recibe de fuerte lo que está percibiendo de señal la consola, o cómo podemos ayudar con esa herramienta que se llama ganancia a una señal que nos llega muy bien. A ver, voy. Sí. Vamos a hacerlo más fácil. El violín suena muy bonito. ¿Sí? Tiene poca sonoridad. ¿Sí? Necesitamos más ganancia para que tenga mejor volumen. Ahí va la relación. Algo que tiene poca sonoridad, que suena bajito, naturalmente hablando, necesita más ganancia para que tengamos más volumen. Ya a la hora que veamos físicamente la consola vamos a entender eso. O sea que para que hable bajo, pero quiere que tenga más ganancia, que se escuche más la amplitud, tenemos que manipular, pero no se tiene que manipular sobre la frecuencia, la frecuencia. Para eso es el ingeniero de audio, para que pueda ayudar con estas situaciones. Okay. ¿Sí? Pero Dígame. también mucha ganancia puede... Para allá voy. Ya sea donde va usted, para allá voy. Sí. Ojo con la ganancia. ¿Se acuerdan de esa palabrita y esa línea que las formantes? Las formantes, acuérdense que son estas líneas imaginarias que marcan hasta dónde debe llegar la cresta de las ondas de las líneas. ¿Recuerdan? Sí. Cuando la ganancia está muy alta, empieza a trastocar las ondas, pero empieza a producir que las envolventes se desarrollen más y empieza a haber distorsión. ¿Sí? Bien, las envolventes cuando se saturan empieza a haber distorsión. Y eso se ve, ya lo vamos a ver también cuando veamos la parte de los softwares. Gráficamente, los softwares determinan muy claramente en dónde empieza a haber saturaciones y dónde empieza a exceder la línea imaginaria de los envolventes. ¿Sí? Ahorita les queda un poco en el aire porque lo están imaginando y se lo están dibujando ustedes. Hay gráficas muy claras que lo vamos a desarrollar. ¿Vale? No, porque es que es una relación, tanto lo que recibimos como lo que enviamos. Sí, pero aguas, o sea, son diferentes cosas. Hasta que no lo veamos en la consola, lo vamos a entender. Ahorita nada más tenemos si ganancia tiene que ver con fuerza. Esa fuerza que percibe la consola en base a la señal. Pero también es lo que dice Melissa, también tiene razón, también es lo que guía. O sea, Pero esa base de nuestra propia manipulación. sí, es lo que manipulamos para obtener un mayor volumen. Pero ojo, no tiene que ver con el volumen. En las consolas de sonido, en el sonido tenemos dos factores que están de la mano, la ganancia y el volumen.
Aclárenlas durante clase, no se confíen a que por una lectura la puedan agarrar la onda, sí lo pueden hacer, pero si hay dudas, díganmelas para que en el examen no se digan con esa situación de ¿sí? Pues dudas, por favor. Bueno, ¿Qué pasó? Voy, no se me adelante, hasta donde voy, no se me adelante, señorita. ¿Sí? Hasta donde voy, ¿alguna situación? ¿No? Ya sabemos que es sonoridad, tono, frecuencia, tipo, acústica, arquitectónica, todo esto lo tenemos claro. con la ganancia, tenemos el sonido de amplitud en ese caso, ¿cómo eso afecta al sonido de fondo? O sea, supongamos que pues el poder tiene que ver un poco de música de fondo y cierto personaje que la tuya pidió, oiga, es que tengo que hablar la frecuencia que maneja el cuerpo porque tiene que estar bajo porque yo tengo que poder hablar un poco por ahí. Entonces, ¿cómo controlan o cómo al momento de ya presentar, ya tienen establecido los diferentes tipos de sonido, tanto en la música de fondo como la propia voz de los actores o el actor en específico? Ok. Esta duda que estaba manifestando el compañero es importante siempre que qué tanto le doy a la música incidental o los efectos para que sean correctos con lo que está transcurriendo en el texto, pero que no moleste a que los actores no se escuchen o viceversa. Así. Esta es una situación bien importante y en sonido, en ingeniería del sonido, hay una palabra que es clave que se llama enmascaramiento. ¿Sí? Exactamente, este es el fenómeno para entender el enmascaramiento. ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo necesito hablar yo de volumen para enmascarar el sonido del clima? Y que los compañeros, todos ustedes, me escuchen a mí por arriba del sonido del clima. Yo estoy enmascarando el sonido del clima. Pero puede suceder. No me van a entender. Va ganando el sonido de O sea, si yo no enmascaro el sonido de fondo, pues no se me entiende nada. Si el sonido de fondo me enmascara a mí, pues ya no me van a escuchar, no me van a entender. Y eso es lo que usted menciona. ¿Cómo nivelar precisamente ahí está el sentido del oído? ¿Y qué hace el ingeniero del audio? Pues, por ejemplo, ¿qué hace Adrián en cabina? Por ejemplo, como experiencia personal. Yo en cabina tengo un factor en contra, que es la construcción de la cabina. Que son paredes de tapabocas que me enmascaran lo que sucede realmente. O sea, construyen lo que está sucediendo para el cuerpo. Siento regular, lo dejo donde yo más o menos escucho en cabina que con esas condiciones que está sucediendo me bajo al siguiente nivel de aparato, lo sigo escuchando, me bajo hasta luneta, lo sigo escuchando, me meto al escenario, lo sigo escuchando y ahí voy determinando y voy decidiendo, me falta más acá.